Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú estás con nosotros, Señor, porque tu fidelidad es sobre cada uno, tu verdad por todas las generaciones. Te adoramos, te bendecimos. Gloria a Dios. Por favor, abra su Biblia en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. El capítulo 9. Carta a los Hebreos 9. Versos 27 y 28. Vamos a leer ahí, versos 27 y 28. Cuando lo tenga se pone de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Ahí en casa también, cuando tenga la porción, póngase de pie y vamos a orar al Señor para pedir la bendición para este momento. Capítulo 9, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Padre, tu palabra es bendita, tu palabra es especial y clamamos esta mañana para que esa bendición abundante que ella tiene pueda derramarse sobre cada uno de nosotros, sobre cada persona que hoy está, Señor Jesús, conectada en línea y está recibiendo esta palabra. Gracias, porque tu amor maravilloso nos cubrirá y nos dará, Señor, la bendición que tú has preparado. En el nombre glorioso de Jesús te bendecimos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Puede tomar su asiento acá, allá y más allá, hoy, mañana y el día que sea. Gloria a Jesús. La muerte, fíjese, es una cosa que nosotros algunos la esperan, ¿verdad? Se preparan para ese momento. Pero la muerte es un proceso natural, ¿verdad? Algunos dicen, uy, la muerte, sí, ¿qué va a pasar? No, la muerte es un proceso natural. Y todos algún día vamos a enfrentar la muerte. Todos algún día vamos a morir. La muerte puede llegar como resultado de una enfermedad, puede llegar como resultado de un descuido en un accidente, ¿verdad? Sin esperarlo también puede llegar la muerte a nuestra vida. La muerte en el Nuevo Testamento, nosotros leemos en la Biblia, era la paga por el pecado. La paga del pecado es muerte. Ahora, uno se pregunta cuando alguien muere, ¿y por qué muere esta persona tan buena? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Y por qué muere esta persona si era tan buena, tan útil, tan joven? ¿Por qué no mueren esas personas que están ahí delinquiendo, asaltando, matando todos los días? Esas personas hasta se engordan y se ponen bien saludables. Pero las personas buenas normalmente decimos, uy, ¿por qué muere esta persona? Cuando pienso en el personaje del que estamos leyendo aquí nosotros, Jesucristo, me pregunto lo mismo. ¿Por qué tuvo que morir Jesucristo a tan temprana edad? ¿Quién se puede imaginar o quién pudiera decir, ya estoy cumpliendo 30 años, ya casi voy a morir? A los 30 años uno está, pero ni a la mitad de la vida. Si yo estoy a la mitad de mi vida, a la edad que tengo, póngase a los 30 años yo estaba, ¿qué? Una cuarta parte de lo que es mi vida, de lo que era mi vida, lo que va a ser mi vida, ¿eh? 120 años. Eso voy a vivir yo. Entonces, a los 30 años nadie piensa en morirse. Es como que cuando hablamos de estos temas y en la mañana hoy bromeábamos con mi nieto y le decía, el día que yo me muera, fíjese lo que le dije, el día que yo me muera voy a llorar, le dije. Y a uno muerto no llora, ¿verdad? Bueno, porque le salen algunas lágrimas por el proceso natural de descomposición. Pero me dice, no, me dice el niño, no vas a llorar. ¿Por qué? Me dice, porque vamos a jugar en vida eterna, me dice. Nadie quiere morirse, él no está pensando en morirse. Y yo le pregunto, niño, ¿y cuándo pensás morir? Me va a decir, ¿para qué quiero morirme? Yo quiero jugar. Entonces nadie está pensando en morirse. Sin embargo, cuando pienso en Jesús, 33 años, un hombre en lo más
fuerte de su vida, con la mayor potencia en su vida, con quizás el mejor futuro, si podemos visualizar en sus anhelos por delante, y de repente tiene que morir. ¿Por qué murió? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Cuál era la culpa suya? ¿Cuál era la enfermedad que tenía? No tenía enfermedad. ¿Cuál fue el descuido que iba caminando y se descuidó y un burro se lo pasó llevando? No, no se descuidaba. ¿Cuál es el pecado que él cometió para que la paga del pecado fuera su muerte? Ninguno. Ninguno. ¿Cuál es el delito que cometió por el cual él tuvo que pagar con su vida? Ninguno. No cometió ningún delito, no tuvo ningún pecado, no tenía enfermedad, no estaba descuidado. Entonces, ¿por qué murió? Porque uno dice, ay, sí, ya tenía tantos años de venir sufriendo, murió. Sí, ¿verdad? Murió de muerte natural, le dijeron a alguien. ¿De verdad? ¿Y qué enfermedad tenía? No, un bus se lo pasó llevando, le digo. Pero que no dice de natural, cuando uno lo pasa llevando un bus es natural que se muera, le dijo el otro. Pero no tenía nada que pudiéramos decir nosotros que le iba a ocasionar la muerte. Sin embargo, Jesús murió. Y todos nosotros ya nos acostumbramos, sí, Jesús murió. Vamos a meditar esta mañana algunas cositas, 4 cosas por lo menos por las cuales Jesús murió. ¿Cuál fue la causa de su muerte? ¿Qué fue lo que lo llevó a morir? Primero, fíjese, y es algo que nosotros debemos aprender de él para demostrar obediencia. Jesús estaba orando en el Getsemaní, estaba visualizando la película de los días que venían por delante de él, y de repente ve todos los sufrimientos que iba a tener y comienza a hacer una oración. Dice que oraba con angustia, mientras sus compañeros de lid, de pelea, estaban allá durmiendo, bien galán, a unos 5 metros de él, estaban ahí dormiditos en las piedras, ¿verdad? Él estaba orando y dice que oraba tan angustiosamente que con la luz de la luna reflejada en los olivares y daba con su frente, dice que las gotas de sudor se veían como que eran sangre. Otros dicen, no, es que eran gotas de sangre, manchadas con sangre por la angustia con que él estaba orando. Estaba orando con tanta angustia que su piel se juntó tanto que rompió los vasitos sanguíneos de la piel y la sangre salió por los poros juntamente con el sudor. Médicamente hablando, ellos dicen que eso es lo que pasó. Otros dicen que era la luz de la luna reflejada en los olivos que se daba en su frente y se veía como que eran gotas de sangre. Como haya sido, estaba orando angustiosamente. Y en su angustia, yo pienso que cuando yo estoy enfermo, yo recuerdo, es el episodio más triste de mi vida, cuando estuve esos días en el hospital y eran las 7:30 de la noche, a mí me parecían que eran las 2 de la madrugada, y aquel silencio horrible que rebotaba en mi oído y me hacía escuchar un zumbido horrible y que no me dejaba ni dormir. Yo le decía, Señor, yo no me quiero morir aquí. Yo lloraba, yo no me quiero morir aquí, yo no quiero quedarme aquí en este hospital. Y más cuando sonaba la campana en la madrugada y decían, ¿qué pasó? Es que allí en la sala vecina se acaba de morir un señor. Es que en la sala del otro lado acaba de morir una señora. Señor, yo no me quiero morir aquí. Oraban angustioso. Ahora, si yo estaba en una cama con una pijama que decía Is, en una cama que la podía reclinar, con mi cobija, con mi almohadita, con aire acondicionado. No, hombre, yo decía, ¿cómo sería la angustia del Señor si no estaba así? El Señor no tenía esas condiciones que yo tenía. Sin embargo, yo me sentía angustiado. Ahora imagínense, yo no estaba viendo la película de mi vida pasar por delante de mí en los días que me faltaban. No estaba viendo ese proceso. Yo no sé qué va a pasar mañana en mi vida y por eso no me preocupo mucho. Pero si yo supiera qué es lo que va a acontecer en mi vida esta semana que viene, si yo supiera cuál es el problema que voy a tener, si yo supiera que voy a tener un accidente, hombre, yo viviría quizás angustiado y me querría meter debajo de la cama y que nadie me saque. No quisiera salir. Jesús estaba orando con tanta angustia, pero en su angustia, dijo él bien pudo haber dicho, Señor, yo aquí doy la vuelta y me regreso allá, al lado tuyo, a seguir disfrutando de mi posición como Dios, ¿verdad? Pero no, mire la oración de Jesús. Dice, no sea como yo quiero, sino como tú.
Yo quisiera, Señor, yo quisiera, papá, le dijo, que tú me quitaras este dolor que estoy viendo por delante. Pero no es lo que yo quiero. Todo se haga como tú has dicho que se va a hacer. Obediencia. ¿Cómo nos cuesta obedecer? ¿Cómo nos cuesta obedecer cuando somos adolescentes? ¿Cómo nos cuesta obedecer cuando somos jóvenes? ¿Y cómo nos cuesta obedecer cuando somos adultos? Y no digamos cuando ya somos mayores. Nos cuesta obedecer. Estamos queriendo hacer lo que nosotros queremos y no deseamos que nadie nos diga qué hacer. A mí no me digan nada, a mí no me digan lo que tengo que hacer, yo sé. Alguien una vez le dejó una nota a un compañero de trabajo y le dijo, mira, cuando vengas a tu turno, fíjese que sí sé por qué a mí siempre se me quiere cerrar la garganta cuando predico. Estoy bien tranquilo y cuando vengo a predicar, como que alguien me agarra así. Y le dijo el muchacho, le dejó la nota, revisa, y cuando la leyó, que no moleste como las palabras normales que se dicen una persona sin Cristo, que no moleste fulano, y tiró el papel, ¿verdad? O sea, no queremos que nadie nos diga nada. Mire, tenga este cuidado, deje de comer esas cosas, deje de ir a esos lugares, hasta le hacemos así, como le hacen los coreanos. No queremos que nadie nos diga nada. Y cuesta obedecer. Y más cuando lo que nos están pidiendo que hagamos implica un sacrificio para nosotros. ¿Qué implicaba que Jesús hubiese estado allá a la diestra del Padre viendo y dice, mira, dicen platicando, Padre, Hijo y Espíritu Santo, qué maldad en la tierra? Ya mandé un diluvio, ya he destruido ciudades, y lo mismo he mandado 400 años de esclavitud, he dado otros que están ahí por muchos años subyugados por otras naciones, han perdido muchas batallas y miles han muerto, y sin embargo la humanidad sigue igual. La única solución es que bajemos, nos volvamos igual que ellos para entender qué es lo que pasa en su mente y en su corazón, y que demos nuestra vida para que ellos puedan de verdad, que seamos nosotros la ofrenda para pagar su culpa. Yo pienso que si me hubiera sentado yo con mi papá, me hubiera dicho, mira Mario, qué mala situación la de esas personas que están ahí, cómo delinquen, cómo fallan, cómo desobedecen a sus padres, cómo son asesinos, cómo son tanta maldad. ¿Sabes que la única forma de que eso se resuelva es que vayas tú, te entregues a la policía y te dejen matar para que ellos nunca vayan a ser encarcelados y puedan ser libres? Como no, con mucho gusto. Le aseguro que ninguno de nosotros diría, sí, qué verdad más impresionante. Sí, estoy dispuesto. No lo haríamos. No lo haríamos. Porque bien cuesta sacrificarnos por las personas buenas. Ahora, sacrificarnos por las personas malas es más difícil. Pero Jesús vino a entregar su vida, a obedecer el mandato del Padre por amor a nosotros, en obediencia. No estuvo dispuesto a decir, Señor, yo aquí vengan ángeles y que me bajen de esta cruz. Él estuvo dispuesto a morir para que usted y yo, para que nosotros pudiéramos tener vida, para que pudiéramos tener libertad, para que pudiéramos tener esperanza. Él lo demostró, no solo lo dijo. Bonito es decir las cosas, bonito es decir, yo te amo tanto que estoy dispuesto a ir al fin del mundo por ti, pero a la hora de la verdad no me muevo ni un metro. Jesús no lo dijo, lo hizo. Fue capaz de descender del cielo, dice la Escritura, de dejar su condición tan privilegiada que tenía. Él no necesitaba nada, sin embargo vino a carecer de todo. ¿Para qué? Para obedecer el mandato del Padre, que dijo, es la única forma que este hombre que está ahí, que va a estar mañana predicando en esa casa, tenga la salvación. Y Él lo hizo así. Y no se fijó en mi pecado, no se fijó en mi culpa, no cuantificó lo malo que era, sino que estuvo dispuesto. Y de seguro que mi imagen estaba ahí en el Getsemaní cuando me vio pecando y Él dijo, Señor, es demasiado lo que está haciendo y yo quisiera no morir por pero que no sea como yo quiero, sino como tú lo has determinado. Jesús fue obediente
Y dice la Escritura que fue obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. La muerte de cruz era una muerte que hacía, religiosamente hablando, maldita a la persona que era colgada antes de morir y acarreaba maldición sobre sus generaciones. La muerte de cruz estaba determinada para los delincuentes peores. Y no era solamente que ahora te vamos a colgar aquí, era la humillación que esa persona tenía, porque no los colgaban allá en el interior de una casa, los crucificaban ahí a la orilla del camino donde pasaba toda la gente, y la gente lo miraba colgado y no moría inmediatamente. Pasaban horas y hasta días colgados del madero antes de morir, y la gente los miraba y veía que estaba colgado del madero y decía: ese hombre es un delincuente, ese hombre es un malo, ese hombre está ahí porque de seguro que hizo algo malo, y la vergüenza caía sobre ellos. Y la Escritura dice que maldito el que sea colgado en un madero. Pero Jesús no estimó el acarrear esa maldición sobre él mismo en beneficio de que nosotros tuviéramos la libertad, la salvación, por obediencia, por obediencia. También murió por amor. Del amor se escriben tantas cosas, ¿verdad? Del amor se hacen tantos poemas y tantas canciones. Del amor se dicen muchas cosas, muchas acciones que se pueden hacer por amor. Sin embargo, dice la Escritura que Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Podemos nosotros sacrificarnos por las personas que amamos? Yo le decía hace un par de meses, ¿verdad? Un par de meses, un mes quizás. El amor de madre, ¿eh? No menospreciamos a los padres, yo soy padre, pero el amor de madre es lo más cercano al amor de Dios que nosotros podemos tocar aquí en la tierra. Porque las madres muchas madres han estado dispuestas a dar su vida para que la vida del bebé no se pierda. Al momento de ir al parto, normalmente le hacen firmar, cuando va a ser un parto por cesárea, le hacen firmar a la señora un documento que dice, o al señor, al esposo, un documento que autoriza y que decide quién de los dos va a vivir si el cuadro clínico es delicado. Si se presenta una crisis en la operación, le dice, o en el parto, ¿a quién de los dos usted dice que debemos de salvar? Porque en crisis podrá vivir uno, no los dos. Y la persona tiene que firmar y decir: yo quiero que salve al niño, yo quiero que salve a la esposa. El esposo, por supuesto, dice: quiero que salven a mi esposa. Pero ¿sabe lo que dicen el 99.99999 del porcentaje de las mujeres? Que viva el niño. Y le ha causado tantas molestias durante 9 meses. Sin que le haya hecho nada malo, le han dado pateando por dentro. Le ha provocado tantos malestares, le ha provocado tantos padecimientos, y sin embargo dice: que vive el niño. Que vive el niño. ¿Podemos sacrificarnos por las personas que amamos? Podemos, como dicen algunos memes, quitarnos el pan de la boca para que los otros coman. Podemos de verdad desnudarnos y darle la ropa a la persona que verdaderamente lo necesita. Podemos sacrificarnos por aquellos que no conocemos, que no sabemos quiénes son. Podemos hacer un sacrificio por aquellos que sabemos que están en contra nuestra. Es la única comida que tengo, pero yo sé que el vecino, ese que me viene a apedrear la casa, ese que me molesta todos los días, no tiene que comer, le voy a llevar la comida. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo y hacerlo con alegría, con el corazón de verdad en la mano? Dios hizo eso. Dios hizo eso. Aquellos que lo odiaban, aquellos que hablaban en contra de él, aquellos que lo persiguieron, aquellos que lo maldijeron, que lo abofetearon cuando él estaba crucificado y los vio, no vio personas malas, vio ovejas distraídas, perdidas, descarriadas, y todavía pudo elevar sus ojos al cielo y decirle: papito lindo, no les tomes en cuenta este pecado, porque ellos no son malos, lo que pasa es que no saben lo que están haciendo. Eso es amor. Eso es amor. ¿Pero qué hacemos nosotros? No, ya tienes 5 años, ya sabes lo que estás haciendo, te voy a dar palo. Esa es la actitud de nosotros.
Ah, no, sí que ya no es ignorante. ¿Cuántos años tenés? 20 años. No, ya sabes, así que te voy a dar con todo. Dios dijo, Señor, perdónalos. Porque esta gente no sabe lo que está haciendo realmente. Ellos ignoran qué es lo que están haciendo y por eso lo hacen. El amor de Dios estaba ahí, aún en los peores momentos, aún hacia aquellos que lo habían horas antes insultado, que se habían burlado, que lo habían golpeado. Dinos, profetízanos quién te golpeó, profetízanos quién te ha escupido, profetízanos quién te dio esta golpiza. Muchos de ellos estaban ahí, para ellos fue la oración, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por amor, Jesús murió porque de tal manera amó Dios al mundo, lo expresa el evangelista Juan, que entregó a su Hijo, vino Él mismo pues, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal forma nos amó. En tercer lugar, ¿por qué murió? Para pagar el precio de mi deuda. Nosotros cuantificamos la deuda y si yo le digo cuánto es su deuda, ¿en qué piensa? En el almacén, en el banco, en el agua, en la luz, en aquellos recibos que no han podido pagar. Esa es la deuda de uno. Pero tenemos una deuda más grande y es la paga por el pecado. Porque esa deuda implica que el precio a pagar es mi vida. Y si yo me pongo a pensar, tanta es mi deuda, ajá, ¿y cómo la puedo pagar, señores del banco? Bueno, véngase y lo vamos a descuartizar. Y ahí queda su deuda pagada, ¿oye? Mire, ahí tenemos ese lazo, lo vamos a colgar. Y después de que usted ya no se mueva, su deuda quedó saldada. ¿Quiere? ¿Querríamos nosotros esa forma de pago? Eso es lo que nos correspondía. Eso es lo que nos corresponde, lo que nos correspondería pagar a causa de nuestro pecado. Sin embargo, como no es así, por eso es que lo hacemos fiesta. Como no hay paga del pecado, lo hacemos fiesta. Como alguien ya pagó la deuda, me sigo endeudando. ¿Verdad que así es? Le pagaron la deuda, dame tus tarjetas de crédito, te las voy a pagar. Sí, que me da vergüenza. Dámelas, ok, te las pago. Vaya, quedaron a cero. Rompelas, las parten y a los 5 meses otra vez tiene las nuevas tarjetas sobregiradas. ¿Qué le parece? Eso es lo que hacemos nosotros con nuestra vida. Dios pagó la deuda, pero nosotros nos seguimos endeudando. Él dio su vida en la cruz de Calvario para pagar lo que a mí me correspondía pagar, pero yo no lo tomo en cuenta, ni siquiera lo agradezco, porque a mí no me tiembla la mano para pecar. No se me esconden los pensamientos pecaminosos, ahí están a flor de piel. Y no me da nada no me da nada de escalofrío de pensar que alguien murió para que yo pudiera vivir. Es decir, que yo debería de vivir en santidad. No pensamos en eso. Alguien pagó y ya lo damos porque qué bonito, ¿verdad? Qué lindo es el amor de Dios, sí. Qué lindo el Señor Jesús, el papachús, vino a pagar por nosotros. Ay, tan bello el Señor. Y seguimos pecando. Pero ese precio que Jesús pagó, lo deberíamos haber pagado nosotros. Lo deberíamos de pagar nosotros. Sin embargo, Él pagó el precio de nuestra deuda. ¿Por qué? Porque yo no la podía pagar. Es tan grande el pecado que nosotros tenemos que todas las ovejas, más los burros, más las vacas, más los caballos, más todos los animales que Dios puede traer, los pajaritos y las toneladas de harina, no alcanzarían para sacrificar delante de Dios y perdonar mi pecado. Eso es lo que pasaba con Israel. Ellos llegaban, todas las fiestas eran largas filas de gente ofreciendo sacrificio. Todos los días en el templo eran largas filas. El día que Salomón erigió el gran templo, dicen que mataron pero miles de animales. Miles. Y todos eran en sacrificio a Dios por el perdón de los pecados. Ay, pero si a alguien se le olvidó. Ay, decía el Señor tan lindo Dios. Si a alguien se le ha olvidado venir o no pidió perdón por algún pecado. Vaya, sumo sacerdote, entra al lugar santísimo, degollar un animal ahí adentro, derramar su sangre ahí en la caja esa que está ahí y ofrecerle en sacrificio por aquellos pecados que los demás no han confesado.
de todo el pueblo. Y si alguien no tuvo un animalito porque era demasiado pobre, que ese sacrificio valga para perdonar sus pecados. Pero nosotros seguimos pecando tranquilamente. Se nos olvida que alguien pagó nuestra deuda y deberíamos de estar agradecidos. Ojalá que algún día viniera uno de esos señores que tienen muchos bitcoins, ¿verdad? Y me dijera: don Mario, ¿cuánto debe usted? Tanto. Olvídese de esa deuda. Olvídese de esa deuda hoy. Ya no debe nada. Yo debería de estar agradecidísimo con esa persona. Debería de estar interesado en saber si está bien, si desayunó, si almorzó, si cenó, si durmió bien, si está tranquilo, si se siente incómodo. Debería estar interesado. Porque la deuda que pagó por mí no fue poca. Pero nosotros pensamos que Jesús pagó la deuda cualquiera, ¿no? Como quien dice en la tienda: debo 3 huevos, fui ayer y no los puedo pagar. Ah, no, yo se los pago. Ah, vaya, está bien. Pero Jesús pagó una deuda impagable, humanamente hablando. Impagable, humanamente hablando. Y eso debería movernos a estar cerca de Él, a vivir agradecidos con Él, a estarle dando gracias todos los días, a amanecer sin deuda y decirle: gracias, Señor, porque hoy no estoy, un día más que no estoy preocupado por pagar la deuda que tengo, porque tú ya la pagaste por mí. Jesús murió para pagar tu deuda y la mía. La deuda que no podíamos pagar, porque el dinero se paga. Pero la deuda del pecado no la podremos pagar jamás nosotros. Por eso Dios vino, por eso Jesús vino a pagar esa deuda. Dice Tito, hablando de este tema, capítulo 2, verso 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que Él quería. Cuando vino a pagar la deuda, Él esperaba que nosotros fuéramos santos, permaneciéramos santos, viviéramos en santidad. Pero ¿qué hemos hecho? Seguimos viviendo en la misma condición, seguimos acumulando deuda. Como ya me la pagó, entonces ahora tengo más margen, ¿verdad? Ahora tengo más liquidez, ahora sí tengo liquidez para poder comprar lo que antes no podía, porque antes, como tenían mucha deuda, allá en la institución esa donde fiscalizan la deuda que uno tiene y que no ha pagado, dicen: no, no pague. No le dé, porque este señor no paga, esta señora no paga. Como ya estamos limpios, ahora sí podemos seguir metiéndonos en deuda. Dios espera de nosotros un cambio de actitud. Dios espera de nosotros, y Él echó sobre Él las culpas nuestras para que viviéramos en santidad, para que nos volviéramos, dijo Tito, un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué murió Jesús? Para darnos salvación. Y esto es lo que la mayoría ya ni valoramos, ya ni recordamos, ya ni mencionamos. La salvación se volvió como algo por consecuencia de haber dicho un día: yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Entonces ahí vino la salvación. Yo soy salvo. Y no importa lo que haga, Dios no se arrepiente de que dijo que un día que yo le recibiera, Él me iba a hacer su hijo. Así que yo soy salvo siempre. Tema a discutir. Tema discutible. Sin embargo, Dios vino a morir, Jesús vino a morir porque sabía que no podíamos obtener salvación por nuestros medios. Y dice así en Efesios, Pablo escribiendo a los Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo es que Él nos entrega la vida? Pues si yo estoy vivo, pues sí, pero si estás en pecado estás muerto, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Él vino, y cuando yo estaba muerto, dice, con su vida me dio vida. ¿Y cómo pude yo traer una ofrenda capaz de pagar ese precio? No, dice aquí: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Quiere decir que yo no puedo hacer nada para obtener la salvación. No puedo hacer nada. Lo único que me da la salvación es la gracia de Dios al venir y entregar su vida para pagar mi culpa, que era lo único que me hacía salvo. ¿Salvo de qué? De la muerte. ¿Y por qué se pasea la muerte alrededor de nosotros?
Porque como perrito hambriento está esperando que yo me descuide para quitarme el alimento. Ahí está. Dice la Escritura, como león rugiente, anda buscando a ver quién se descuida para comerlo. Si usted ha visto esos documentales en las redes sociales, está la leona, es la cazadora, ¿verdad? Está la leona agazapada. Son tan listos que se ponen contra el viento para que el mal olor que ellos tienen no le llegue a la víctima. Se ponen así que el viento se lleve el olor al león para el otro lado y él está esperando allá que esa gacelita o que ese otro animal que anda por ahí se distraiga de un solo salto, la quijada, la nuca, a la yugular, porque saben dónde está la yugular, y cuando ya la yugular ya no palpita, ya no bombea, saben que está muerto y lo arrastran para comerlo. Primero ellas y después la manada. El pecado anda así alrededor de nosotros. Un medio descuido y va hacia la yugular. Y nos mantiene ahí, nos atrapa y nos mantiene ahí hasta que ya estamos casi muriendo porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué hizo Jesús? Vino a tomar el lugar mío y sobre Jesús, como no había pecado, el pecado no pudo estar ahí como león rugiente, pero tuvo que estar muy lejos porque aquello estaba perfecto. Estaba limpio, no había descuido, no había posibilidad. Entregó su vida para que nosotros no tuviéramos que estar siendo acechados por el enemigo o temiendo que el enemigo nos iba a tomar como presas a cada momento. Nos dio el derecho incluso con su muerte a ser parte de una familia más grande que cualquier otra familia de la tierra. ¿Cuál es la familia más poderosa que usted conoce en la tierra que ha oído hablar de ella? Piense. Una familia que usted sepa, esta persona es el más poderoso del mundo. No hablemos de presidentes, personas más poderosas. Yo cuando estaba adolescente, escuché de un anciano que vivía allá en Italia, que compró una isla. Era dueño de una isla y tenía él su casa en una isla en el Mediterráneo. Y que cuando murió el presidente Kennedy, él se casó con la viuda de Kennedy. Y dicen que era uno de los hombres más ricos del mundo en aquel tiempo. Ahora hay personas mucho más ricas, ¿no? Pero cuando uno piensa en esa gente que puede darse el gusto de comprar una isla, ¿verdad? Y a muchos de nosotros nos cuesta comprar un pollo entero, ¿verdad? Un pavo en Navidad. Y el tipo se compra una isla. Y el tipo tiene tanto dinero que se compra medio. Sorprendido yo, hace unas semanas veía una documental sobre nuestro país, este país suyo y mío, y me sorprendí porque no conocía esa parte de la historia. El lugar donde está la ciudad de Santa Tecla era una hacienda, se llamaba Hacienda Santa Tecla, así se llamaba. Pero esa hacienda comenzaba a partir de la Ceiba de Guadalupe, que le llaman, y llegaba a la hacienda hasta Lourdes. Esa era la pequeña hacienda que el Señor tenía y se extendía a los dos lados, ¿verdad? A lo largo, digamos, de aquí para allá y a los lados así, cantidad. Entonces dijo el hombre cuando se quemó San Salvador, un terremoto se lo dañó y dijeron, no, de aquí salgámonos porque ya van 5 veces que se cae, así que no, hagamos la capital en otro lado. Yo les voy a donar un terreno, dijo él. Y le donó el terreno que tiene hoy Santa Tecla para que hagan ahí la nueva San Salvador. Se lo donó tranquilamente. Mire qué cosa más impresionante. Un hombre poderoso. Y todavía se quedó dentro de la ciudad. Dice, hay una casa que lleva el nombre de él. Es una joya para Santa Tecla. El que era dueño de toda esa hacienda que después se separó. Poderosos. Gente que yo me pregunto, aquí, ¿de quién era todo Soyapango? ¿Sabe usted cómo se llamaba el dueño de Soyapango? Jorgito Meléndez. Así se llamaba el señor, ya murió. Jorgito Meléndez era dueño de todo Soyapango. De la calle principal para allá, hasta donde usted se imagine. Esa era la hacienda de don Jorgito Meléndez, la hacienda Prusia. Y don Jorgito dijo, no, le voy a donar a esta gente para que ese pedacito de tierrita, para que haga una cancha de fútbol allí, ¿verdad? Y a todos mis colonos, la gente que trabaja conmigo, como ya se acabó este sistema de la colonia, ¿verdad? Te voy a regalar ahí
Pone cerco, es tuyo. Pone cerco, es tuyo. Les dio escrituras de las tierras. Y hay mucha gente que vive ahí, a la orilla de lo que era la hacienda Prusia, donde sacaban el azúcar. Son dueños de sus tierras. Eran los colonos de don Jorgito. Hombre poderoso. Yo jamás había oído mencionar a un Jorgito Meléndez hasta que vine a vivir aquí. Y después me entero que era dueño de los cañales que yo robaba y de las guayabas que me robaba y de los mangos que iba a cortar. Y aquí todos son guayabas. Y eran de Jorgito Meléndez. Poderoso. Ahora, ¿habrá alguien más poderoso que Jesús? Porque Él es el dueño del universo. Y ese personaje tan importante, ¿sabe qué hizo? Vino a morir para que usted y yo fuéramos salvos. Qué cosa más linda. Dice que Él vino a morir, nos da el derecho de entrar. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de derechos hijos de Dios. Si a mí me hubieran dicho en aquel tiempo, mire, usted me cae bien, hombre, yo lo quiero adoptar como mi hijo, don Jorgito Meléndez. Qué felicidad, ¿verdad? Adópteme, don Jorgito. Y si hubiera estado súper endeudado y súper maltrecho por la vida, ¿cómo no? Si voy a ser dueño de todo Soyapango, qué galán. Sí acabaron mis problemas. Sin embargo, Jesús no escatimó el tener que dejar todo aquello bueno que Él tenía para entregar su vida, para que usted y yo pudiéramos ser parte. Ahora somos hijos de Dios. Ahora ya no somos hijos del diablo. Se oye bien feo, ¿verdad? No somos hijos del diablo. Somos hijos de Dios, lavados con su sangre, comprados con su sangre, comprado al precio mayor que alguien pudo pagar. Así que nadie le diga que usted no vale nada. Usted vale el precio de la sangre del Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Y eso nos abre las puertas del cielo. Por eso Él decía, y nadie lo entendía en su momento, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el que quiere llegar al Padre no lo podrá hacer por ningún otro medio, tendrá que hacerlo a través de mí. No es a través del sacrificio, no es a través del ayuno, no es a través de pasar de rodillas todo el día, no es a través de lastimarse, no es a través de ser bueno, es a través de Jesús que podemos llegar a la presencia del Padre. Y Él vino a morir para que usted y yo pudiéramos ser salvos. ¿Por qué murió Jesús entonces? Para que hoy podamos celebrar como sus hijos ese hecho maravilloso de su sacrificio santo y perfecto para bendición de nuestras vidas. Usted y yo tenemos la bendición que tenemos por el sacrificio de Jesús, por la obediencia del Señor, por el amor de Jesús hacia la humanidad, por el precio que fue pagado por nosotros que no podíamos pagar y porque usted y yo gozamos de la salvación por eso.